Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? Recordemos que pues la clase pasada estábamos viendo los primeros pasos, ¿cierto? Que teníamos que dar. Ya vimos como tal dos versos. Déjenme un segundo porque pero no me acordé de ponerlos acá. El primero es, benditos los que lloran o dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y los vimos muy claro a lo largo del estudio. Vimos que el primer paso, pues bueno, después de la humildad, después de saber que no merecemos nada, ¿cierto? Y que es mejor nosotros estar quebrantados en espíritu, pues de lógico que allí vamos a empezar a entender lo que el Eterno quiere de nosotros, ¿cierto? El reconocer que no somos nada sin él, que no tenemos nada de realmente que enorgullecernos o de que ser conforme a lo que él nos pide, ¿no? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el único que nos puede consolar en diferentes circunstancias, en diferentes eh, dilemas que tengamos en nuestras vidas, ¿quién es? Pues va a ser el Eterno, va a ser Dios, ¿cierto? Por eso vimos esa bienaventuranza, ¿cierto? Y después vimos la del 5 que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿cierto? Y creo, si no estoy mal, en esta fue la que nos quedamos, si no estoy mal, me disculparán, denme un segundo, lo revisamos acá. No, nos quedamos todavía en la del cuarto. Bienaventurados los que lloran, ¿sí? Y recordemos que estábamos hablando esto en cuanto a cómo esta mujer lo llegó a mostrar, ¿cierto? Esta mujer que se derramó delante del Eterno, lloró y exclamó, hizo todo esto, le lavó los pies, lloró delante de él y pues realmente nos muestra estos dos versículos, tanto el 3 y el 4 unidos, ¿cierto? Lo que es quebrantamiento de espíritu y lo que viene a ser también la consolación porque Yeshua en ese momento, a pesar de que ella era pecadora y vimos cómo este fariseo que lo estaba atendiendo, que lo estaba sirviendo, pues lo que dice es que si este fuera realmente un profeta, no la estaría tocando, ¿cierto? No se dejaría tocar. Entonces acá es donde podemos ver la diferencia en lo que Dios nos está mostrando, ¿cierto? De cómo ser realmente quebrantados y por eso es que Yeshua le responde, al que mucho se le perdona, ama mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama, ¿cierto? Y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros en realmente creer que porque Dios de pronto, porque nosotros no hemos hecho cosas tan drásticas en nuestras vidas, digamos como asesinar, como robar, como mejor dicho, cosas así que van de extremos que no lo hemos hecho y pensamos que Dios nos perdonó poco y por eso a veces terminándolo amamos y lo amamos poco, ¿sí? Y esto es algo que podemos ver y lo podemos ver en el ejemplo que estábamos viendo en la clase pasada con Judas y Pedro, ¿sí? La reacción de ambos fue totalmente diferente. La reacción de ambos tuvo una trascendencia totalmente diferente. Si Pedro no se hubiera humillado, si Pedro no hubiera aceptado y reconocido que falló y haber tomado acción para volver otra vez a Dios, pues definitivamente hoy no sería uno de los discípulos que más es reconocido, incluso a lo largo del Nuevo Testamento se habla más de Pedro que de Pablo, a pesar de que Pablo escribió tanto, ¿sí? Y Judas Iscariote, si él se hubiera arrepentido, si él hubiera hecho realmente ese techubá total, no solo parcial, recordemos que lo estábamos viendo, que él no se arrepintió a totalidad, ¿sí? Sino que se arrepintió ¿cómo? Se arrepintió solo sintió la culpabilidad, sintió que sí había hecho algo mal, pero no tomó acción.
No dijo, venga, yo tengo que ir a hablar con mi maestro, tengo que hacer algo, porque si no lo hago, pues definitivamente él es el único que me puede salvar, él es el único que esto, a él es el que tengo que pedirle perdón, pero cuando lo hizo, si de pronto lo llegó a hacer, fue de pronto que antes de morir, antes de estar allí ahorcado, aunque las escrituras no lo dicen, ¿no? Pero eso solo está entre Dios y él, saber si sí fue salvo o no. Pero por lo que nos dice las escrituras, nos da a entender de que definitivamente él no se arrepintió, de que él no, realmente no buscó de Dios, no se arrepintió de corazón y llegó a Dios y le dijo, Dios mío, discúlpame, mira, yo sé que esto no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, tú has perdonado a tales y tales y tales, me puedes perdonar también a mí, ayúdame a volver, yo no quiero caer, no quiero quedarme así, ¿sí? No lo hizo y por eso terminó, ¿qué? Ahorcándose. Por su culpabilidad, por su momento de decir, lo único que me queda es morir porque no tengo quien me salve, por así decirlo, cuando sí había alguien que le salvara. Es como por decir todo lo que le enseñó Yeshua, en cierta forma quedó nulo porque no lo llegó a entender, no lo llegó a captar tanto como sí lo llegó a captar Pedro, ¿sí? Y recordemos que Pedro pues lo negó ¿cuántas veces? 3 veces, ¿cierto? Y eso fue antes de que cantara el gallo 3 veces, ¿sí? Y recordemos que cuando dice que canta el gallo, sí, que cuando cantaba el gallo era esa la tercera velada que ellos estaban teniendo, sí, no era literal que estaba cantando el gallo, como casi siempre lo pensamos o nos da a entender, ¿cierto? Pero a eso es a lo que ellos estaban refiriendo, a la velada como tal. ¿Listo? Y pues recordemos que el tener el arrepentimiento no es solo ir, llorar y quebrantarnos y ya, ya ahí hice mi parte, ya no tengo que hacer más, no, tengo que tomar acción en algo y tengo que hacerlo de manera que realmente sea puntual, ¿sí? Es decir, yo le digo a alguien me arrepiento, pero sigo actuando normal, sigo tomando las mismas cosas, teniendo las mismas actitudes, ¿realmente eso sería arrepentimiento? No, ¿cierto? Podríamos decir, no, tiene culpabilidad, pero que se haya arrepentido, que quiera cambiar realmente, no, ¿cierto? Por eso es que el remordimiento, pues tiene que ver algo con que tú hiciste mal y ya. Lo mismo que vimos con el ejemplo de Caín, que cayó su semblante, que realmente a pesar de eso y de que Dios le habló y le dijo, venga, pero si tú sigues pensando en eso y si tú piensas que esto no te va a afectar, pues te puede afectar. Si tú dejas que el pecado entre por la puerta, pues el pecado es el que se va a enseñorear de ti. Pero si tú tomas la decisión de no seguirlo, pues tú te vas a enseñorear sobre el pecado, no al contrario, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Caín? Caín terminó escuchando la voz del Eterno. Aun cuando Dios le estaba hablando, imagínense nosotros tener una conversación chévere, tener una conversación así con el Eterno y te diga, mira, no vayas a fallar por este lado, ¿cierto? Pero él qué hizo, él hizo caso omiso, él no le importó lo que el Eterno le estuviera diciendo y por eso terminó expulsado de la presencia del Eterno, ¿sí? Pero Pedro, en otro caso, él lo que hizo fue que llorar amargamente, se arrepintió realmente de corazón, se dio cuenta que lo que él decía, ¿sí? Que de decir que yo voy, doy la vida por Dios, que yo voy, doy la vida por Jesús y peleo por él y si él está en la cárcel, allí estoy y si él hace esto, yo voy a estar allí. Realmente él se dio cuenta que no lo podía hacer, porque a la hora del momento que le tocaba hacerlo, ¿lo cumplió? No, no lo cumplió, hizo todo lo contrario. Entonces acá podemos darnos cuenta que realmente él no pasó la prueba, no pudo y él dijo, bueno, ya qué puedo hacer, no la cumplí. ¿Y qué hizo?
regresó a su trabajo antiguo, regresó a la pesca, ¿sí? Pero sintiéndose como que no era capaz de hacer realmente, que no era capaz de cumplir la voluntad del Eterno, se sintió completamente inútil, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido inútiles cuando realmente no le cumplimos al Eterno lo que Él nos está pidiendo? ¿Cuántas veces hemos fallado y sentimos eso como que es mejor de regresar a lo que estábamos haciendo antes que realmente seguir cuando no podemos dar realmente o cumplir las expectativas que nosotros nos ponemos, ¿sí? Porque Dios no espera nada de nosotros, Dios sabe que le vamos a fallar, Dios ya conoce nuestros corazones, Él ya conoce realmente nosotros hasta qué punto somos capaces de ir por Él lo sabe, ¿sí? Él sabe hasta dónde nosotros somos capaces de llegar. Nosotros somos los que nos ponemos a veces unas expectativas tan grandes que nos decimos, no, yo no voy a fallar en esto, y cuando fallamos, pues se nos baja todo, ¿cierto? Ya no queremos saber, ya no queremos buscar, o nos pasa algo porque ponemos expectativas delante de la gente, y pues por eso viene las desilusiones, ¿cierto? Pero Dios no se desilusiona, ¿sí? Y a veces nos sentimos así inútiles, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Yeshua lo mandó llamar? Y es que Yeshua los mandó a llamar. Recordemos que esto lo vemos, lo tomé un poquito desde el principio para retomar la idea, ¿sí? Y ahí sí poder entender por qué Yeshua le estaba preguntando ciertas cosas allí, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en este momento? Pues cogió y le dijo a uno de sus discípulos, vaya, llame a Pedro y dígale que lo espero en Galilea junto con los otros discípulos, ¿sí? O sea, lo especificó, dijo especialmente Pedro, es como ustedes. Ay, llévenme a toda la familia, pero a este que no falte, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaba hablar con él, necesitaban ponerse a cuentas, ¿sí? Y eso es algo que nos dice Isaías, ponte a cuenta conmigo y estaremos en paz, ¿sí? No, no dice así, pero es algo parecido. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es que Yeshua conoce el corazón de cada uno de nosotros, así como conocía el de Pedro. A él no se le pasaba nada por alto y no se le pasa nada por alto actualmente, ¿sí? Cuando Yeshua llegó allí a la playa, ¿sí? Mientras que Pedro y los otros discípulos estaban pescando, ellos llegaron, se fueron a pescar, pasado toda la noche y no pescaron nada. Esto es en la famosa que pesca milagrosa, ¿sí? ¿Y qué pasó? Al no pescar nada, pues como estaban todos decaídos diciendo, no, soy un inútil para hacer lo que mi maestro me dijo, y ahora con esta pesca, pues ni imagínense, ¿sí? Peor, sus semblantes estaban más decaído. Pero cuando Yeshua es de allí, les habla, ¿sí? Y les dice, venga, venga, vean, tienen algo de comer, tienen algo en lo que puedan comer, y ellos que le dijeron, no, no, no tenemos nada, no hemos pescado nada. ¿Sí? ¿Qué les dice Yeshua? Echen la red a la derecha de la barca y ahora sí van a tener peces, van a pescar, van a hallar lo que necesitan, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando lo echaron a la derecha? Cuando recordemos que la derecha hacia Yeshua es que es misericordia, ¿sí? En las escrituras, cuando hablamos de la derecha, estamos hablando de misericordia. Cuando hablamos de la izquierda, estamos hablando de justicia, de peso, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó cuando la echaron a la derecha? Empezaron a sacar cantidad de peces grandes, ¿sí? Y esto nos lleva a que estos peces eran ¿cuántos? 153 peces. Esto tiene un símil y esto nos recuerda mucho a Bezaleel, ¿sí?
Recordemos que Bezaleel, aquel que fue el arquitecto del tabernáculo, aquel que dice, bueno, que no que diseñó, porque Moisés ya le dijo lo que tenía que hacer, sino aquel que fue el artífice de todo lo que era parte del tabernáculo, las telas, el velo, las partes de adentro, ¿sí? Cada uno de los elementos del tabernáculo, el arca, todo eso. ¿Quién fue el que estaba guiando a la demás gente para que lo hiciera y cómo lo hiciera y cómo tenía que trabajarlo? Fue Bezaleel, ¿sí? ¿Y quién es el que está trabajando en nosotros? ¿Quién es el que nos está guiando? ¿Quién es el que está forjando en nosotros esos implementos que nosotros tenemos que hacer para el servicio del Eterno, ¿sí? ¿Quién es el que lo está haciendo? Pues es el Señor, ¿cierto? Y algo que pasó aquí mientras que ellos estaban allí en esto, y que estaban allí en la barca después de pescar todos estos peces, ¿sí? ¿Qué hizo Juan el Amado? Le dice, este es el maestro, este es el Señor. Y cuando Pedro lo escuchó, él no esperó 10 minutos, no dijo, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Lo primero que pensó es, él me puede dar la salvación. Me puedo reconciliar con él. Puedo otra vez acercarme a él, ¿sí? Era algo que tenía y ese profundo dolor de lo que él había hecho, dijo, acá está mi consolador, acá está el que me va a ayudar, acá está el que me puede realmente sacar de este ser tan inútil que estoy siendo yo, ¿sí? Y acá es donde realmente, ¿qué estaba haciendo Yeshua ahí en la playa? Le estaba haciendo desayuno, lo estaba esperando con comida, ¿sí? ¿Para qué? Para darle aliento, para decirle que aunque me fallaste, te sigo amando, que aunque hiciste lo que no era correcto, aún así estoy contigo, ¿sí? Y si vemos en Juan 21:15, vamos a ver un poquito el trasfondo de esta historia, que fue donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? ¿Qué dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Bueno, vamos a ir parte por parte. Recordemos que Simón, ¿sí? Simón, ¿qué quiere decir? Es del griego G 4613, que quiere decir, y si lo miramos en el hebreo, quiere decir más es oír, escuchar. Viene de la raíz, su palabra raíz es chema, ¿sí? Entonces, imagínate. Entonces nos lleva a qué? A que tenemos que estar atentos, a que tenemos que estar escuchando aquello que el Eterno nos va a mostrar aquí, ¿sí? O sea, le dice, está atento, ¿sí? Y cuando le dice que es hijo de Jonás, ¿por qué es hijo de Jonás? Recordemos que cuando él habla de Jonás, está hablando de las palomas, de aquella paloma incauta, de aquellas 10 tribus que se perdieron por su idolatría, por su rebeldía, ¿cierto? Entonces, cómo que le está diciendo qué? Escucha 10 tribus, ¿sí? Eso, o sea, no solo fue un mensaje para quién, para Pedro, sino también es un mensaje para cada uno de nosotros que está en medio de la dispersión. Y acá Yeshua le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Cuáles estos? Más que todos estos discípulos que están acá. ¿Me amas? Pero le preguntó con la palabra ágape, ¿sí? ¿Qué quiere decir con un amor total, con un amor que no tiene miedos? El único que puede amar así, ¿quién es? El Eterno, ¿sí? Nosotros no tenemos este amor como el que nos muestra Primera de Corintios 13. Todo esto de que todo lo espera, todo lo soporta, de que todo lo tolera, de que todo lo aguanta, todo lo trabaja, ¿sí? Todas estas características que nos dice en Primera de Corintios 13, nosotros las podemos cumplir. ¿Quién de ustedes me puede decir, uy, realmente yo sí espero y yo sí le perdono
todo a mi pareja. Yo si es que vea, yo lo amo y yo no le siento rencor por tal cosa que me hizo. O yo le espero hasta 10 horas ahí sentadas y me dice que lo espero. ¿Ustedes lo hacen? No, ¿cierto? No lo hacemos. Somos humanos y todavía no podemos cumplir realmente ese amor ágape. Por eso Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le responde con amor, con este significado de amor, pero en fileo, ¿sí? En el griego se dice fileo, que es que de amistad, de amigo, ¿sí? Un amor que no se compara con el de Dios, un amor al que nosotros muy posiblemente vamos a fallar. Y esto es algo muy importante y acá Yeshua incluso le dice, a pesar de que Pedro le está diciendo, no, Señor, yo no te amo como antes lo pensaba, que yo podía dar la vida por ti, que yo podía ir a pelear, que yo podía ir a hacer y deshacer. Ahora me di cuenta, como lo hizo la Sulamita, ¿sí? De Cantares, ahora me doy cuenta que mi amor está enfermo. Ahora me doy cuenta que realmente no puedo cumplir con lo que tú me estás pidiendo. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros decimos amarlo a Dios, pero realmente no lo amamos como realmente nosotros pensamos que deberíamos estarlo amando, ¿sí? Y esto es realmente lo que tenemos que estar entendiendo, ¿sí? Porque a pesar de que tú digas, no, yo sí le amo, yo sí no sé qué, yo sí esto, pero realmente le estás cumpliendo lo que tú le estás prometiendo y lo que tú estás diciendo que le amas tanto. Por eso a veces es mejor no decir, no prometer, sino mostrar con hechos, ¿sí? Y pues acá vemos y vamos a ver cómo Yeshua contrarresta lo que hizo Pedro. Pedro le negó 3 veces y Yeshua le pregunta 3 veces lo mismo, ¿sí? Y por eso le sigue preguntando, ¿sí? Como me negó 3 veces, pues ahora le voy a preguntar 3 veces. Y en la segunda volvió y le preguntó lo mismo. ¿Me amas más que estos? ¿Sí? ¿Y qué le dice? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pero en amor fileo. O sea, la segunda vez también le preguntó con el amor, ágape, con ese amor que es incomprensible, que el único que lo puede realmente tener es el Eterno, ¿sí? Y a la tercera vez que le dice, Simón, hijo de Jonás, me amas, pero ya acá que hizo Yeshua, se bajó al nivel de Pedro. Se bajó y le dices, ¿me quieres? Ahí por eso Pedro se entristeció, pues al reconocer que él no lo amaba tanto como él pensaba, ¿sí? Y que le dijese por tercera vez, le pregunta por tercera vez, ¿sí? ¿Me amas? ¿Y qué le respondió Pedro? Tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que tengo un amor enfermo. ¿Sí? Que mi amor está enfermo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. ¿Qué hizo acá? Hizo la parte de lo que vimos anteriormente. ¿Qué hizo? Pedro se quebrantó, lloró, estaba desconsolado, su alma estaba entristecida porque le había fallado a su maestro, porque no había cumplido su propósito. Pero vemos cómo después de ese quebrantamiento, Yeshua lo busca especialmente a él y ¿qué hace? Lo consuela. Acá podemos ver un paso muy importante y es que nosotros no buscamos a Yeshua, él nos buscó a nosotros. El Eterno no fue el que, nosotros no fuimos al Eterno y fuimos los que damos el primer paso, eso no es así. El Eterno siempre es el que toma el primer paso. El Eterno siempre es el que decide cuándo te va a empezar a consolar, cuándo ya estás listo para recibir consolación. Y acá lo consoló a través de estas
3 preguntas, él lo consoló y le dio un objetivo, le dio una meta, le dio una misión. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar viendo, que cada vez que nosotros y Yeshua nos consuele, también vamos a tener que hacer algo, así como Pedro le dijo, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿qué? Se dio cuenta que su amor está enfermo y que el Señor ya se había dado cuenta. Puede que nosotros digamos, no, es que Dios no se ha dado cuenta que yo estoy totalmente enferma, que estoy batallando con esto, que estoy luchando con esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El Señor ya se dio cuenta. El Señor ya notó que tú estás luchando con X o Y situación, ¿sí? Con algo que tú no puedes ni siquiera en tus propias fuerzas vencer, pero el Señor sí lo sabe y el Señor te va a ayudar a superarlo o te va a ayudar así como lo hizo con Pedro, con Pablo, perdón, en su momento, cuando tenía ese aguijón que no se sabe qué era, muchos dicen que era una enfermedad. Muchos dicen que era algo que le pasaba a nivel físico, realmente no se sabe, ¿sí? Pero ¿qué dice y qué le dijo y qué le dijo Dios a él? Le dice que yo me engrandeceré en tu debilidad, yo me fortalezco en tu debilidad. Y si nosotros notamos esta debilidad que tenemos, es porque Dios no la quiere mostrar y mostrarnos que sin él no somos nada, para que no se nos olvide ese primer paso que nosotros tenemos que tener, porque si no damos ese primer paso, muy difícil nos vamos a quebrantar y muy difícil vamos a recibir consolación. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Por eso es que acá en Cantar de los Cantares nos habla de este amor enfermo que muchas veces nosotros tenemos, ¿sí? Y que realmente a pesar de eso, a pesar de que sabía que esta mujer sunamita estaba enferma, aún así le dice, paloma mía, ¿sí? Y recordemos que esta paloma, volvemos otra vez al simbolismo, ¿sí? De lo que era Jonás, de lo que representa esta paloma en el libro de Oseas, ¿sí? Que ¿qué representa a las 10 tribus, a las 12 tribus, hoy podemos decirlo, porque las 12 tribus hoy actualmente, todos estamos enfermos de amor, ¿sí? No podemos decir que hay alguno justo, solo Yeshua es justo, ¿cierto? Pero ¿qué está representando? A esa paloma, ¿sí? Y esa paloma, esas 10 tribus que se perdieron, que fallaron al igual que Pedro, que fallaron al igual que Judas Iscariote, pero si nosotros no nos arrepentimos y tomamos una acción, nos quebrantamos, aceptamos nuestra bancarrota espiritual, no vamos a poder ser consolados, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener eso y por eso es que va a llegar el tiempo del verano, vamos a llegar el tiempo donde vamos a poder estar con Él a pesar de todo lo que estamos pasando, ¿sí? Va a llegar un momento en el que Él ya nos va a empezar a lavar los pies, nos va a empezar a purificar y nos va a empezar a estar conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Porque ¿qué pasó con esta mujer y por qué ella llegó al punto de decir, mi amor está enfermo? ¿Por qué esta Sulamita llegó a decir esto? Pues siendo de que ella estaba esperando a su amado que regresara, ¿sí? Así cuando nosotros tenemos a nuestro familiar, hijos o esposos, y llegan tarde de la noche y uno está ahí velando, mirando cuando llega, así estaba ella esperándolo con ansia, ¿sí? Pero cuando después de que se lavó los pies, se acostó en la cama y ¿qué dijo? Y ahí sí llegó su esposo y ¿qué dijo? Ay, no, ya me acosté, ya no me quiero levantar, ay, esa pereza, sí, esa pereza igual que a veces nos da a nosotros, ay, pero ya me acosté y tengo que hacer aquella cosa, ay, no, 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 la hago mañana, ya me acosté, ya de aquí ya no me paro, ¿sí? A veces nos pasa, ¿cierto? Lo mismo tenía esta mujer. Se acostó y dijo, ya no me voy a levantar, a ensuciarme otra vez los pies para volvérmelos a lavar, para volverme a acostar. No, 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 yo me quedo acá,
¿sí? Por eso el amado dejó allá su olor a mirra, su olor a muerte, por decirlo así, ¿sí? De ver que su esposa estaba enferma. Ahí fue cuando ella reconoció y que después de ver que su amado se fue, ¿qué hizo? Se fue por todos los lugares, por todas las calles buscándolo, incluso yendo a las naciones y preguntar, ¿han visto a mi amado? ¿Cuántas veces de nosotros no andamos por muchos lugares, por diferentes situaciones y estábamos buscando a nuestro amado? ¿Sí? Sin saber que él estaba posiblemente muy cerca de nosotros, ¿sí? Pero ahí cuando dice, si ven a mi amado, háganle saber que estoy enfermo de amor por él. No es que estoy enferma de amor por él, porque es que realmente nosotros no estamos enloquecidos por amor de él, que nosotros llega el momento y hay veces que estamos en ciertas cosas y se nos olvida Dios, se nos olvida las cosas. ¿Y qué pasa? Nuestro amor está enfermo de él. O sea, nuestro amor no, a veces no lo queremos buscar, a veces queremos hacer otras cosas antes que estar con él. Por eso es que lo más correcto de decir es que mi amor está enfermo. Yo no soy tan apasionadamente como lo quería hacer. Yo no soy capaz de dar mi vida por él. Yo no soy capaz de perderla, incluso de ponerme enfrente de un batallón, todo por guardar a mi pueblo. ¿O somos capaces? Por eso es que hay que aceptar que, pues nuestro amor está enfermo, nosotros realmente no estamos haciendo lo que debemos de hacer, porque incluso en las cartas de Juan que nos dice, si amamos a Dios, tenemos que guardar ¿qué? Los mandamientos. Tenemos que dar una muestra de amor incluso también al prójimo. Por eso estos dos grandes mandamientos que nos dice Yeshua, ¿cierto? ¿Qué es? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros lo hacemos, amamos a todo el prójimo a pesar de que nos haga daño, a pesar de que nos lastime, los amamos totalmente. No, cierto, a veces lastimosamente no cumplimos a cabalidad con esto. Por eso nuestro amor está enfermo. Por eso es difícil y por eso reaccionar ante un amor, a veces nos reímos o a veces reaccionamos con lágrimas como Pedro. A veces no lo aceptamos a la primera, a veces nos tenemos que, hasta que, mejor dicho, no toquemos fondo, no aceptamos realmente nuestra bancarrota espiritual. Por eso debemos reaccionar, debemos llorar amargamente, podemos estar y va a llegar el momento en que ¿quién? En que Yeshua, en que el Eterno te invite a cenar con Él, te invite a sentarte con Él y te dé y te venga a consolar, ¿sí? Que eso es lo que realmente nos va a traer la consolación, el que nos quebrantemos, el que aceptemos realmente, no con burla, no con escarnio, no porque, ay, que sí, ay, sí, qué risa, no, sino que realmente aceptamos que, ¿qué? Que no somos nada y que no somos nadie como para decir que el Eterno tenga que quedarse conforme yo quiero o nosotros digamos, ¿cierto? Después de aceptar esta bancarrota espiritual, de aceptar y empezar a quebrantarnos a nosotros mismos, de darnos cuenta que no somos nada, que somos inútiles, que somos peor que una vasija desechable, ¿sí? ¿Qué va a hacer él? Nos va a invitar, nos consuela y después de eso viene como consecuencia la mansedumbre, ¿sí? ¿Qué dice en el verso 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados aquellos que realmente se controlan a sí mismos y van a recibir la tierra por heredad. Antes de entrar a este verso, vamos a ver las fuentes de donde fue sacado
este texto, ¿sí? Recordemos que en cada bienaventuranza les voy a decir más o menos en qué texto se encuentran, ¿sí? Solo la 10 y la 11 son las que realmente casi no encontré, incluso Joseph no pone, yo no encontré casi, si hay similitud de que vamos a ser perseguidos, de que vamos a estar esto, y eso lo vemos, no literal escrito, sino más es implícito, ¿sí? O sea que toca realmente buscarlo, ¿vale? La primera que vamos a ver, la primera referencia es Salmos 37:11. ¿Qué nos dice? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Muy diferente al texto que acabamos de ver. No, ¿sí? Si vemos, Yeshua sabía dónde estaba sacando las palabras, él conocía las escrituras, ¿sí? Él no se inventó nada. Lo vemos en el verso 2, 25:12 de Salmos, que dice, ¿quién es el hombre que teme al Eterno? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Quién es el que va a heredar la tierra? Aquel que teme al Eterno, aquel que sabe qué es aborrecer el mal. Recordemos que el temer es qué, aborrecer el mal, ¿sí? Eso, y eso no lo dice Proverbios 8:13. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? En Isaías 60:21 nos dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme, ¿sí? Entonces, si vemos acá, está hablando de que cuando dice recibirán heredad, pues está hablando de no solo a nivel terrenal, no solo nosotros a nivel material, sino más a nivel espiritual, ¿sí? Recordemos que todo lo que está acá en la tierra tiene algo, un reflejo que está arriba. Ya todo lo que vemos ha sido creado, solo el Eterno nos permite verlo acá, ¿sí? Y por eso es que esa tierra que Dios le juró a Abraham, Isaac y Jacob y a toda su descendencia, ¿sí? Que es la tierra de Israel, que es la tierra de Canaán, pues esa heredad la vamos a recibir, ¿sí? Y pues, y en su plenitud, ¿vale? Incluso es mucho más grande de lo que hoy en día conocemos de Israel. Israel ahorita es un país muy chiquito, incluso es más chiquito que México, más chiquito que incluso que Colombia, ¿sí? Es un país muy chiquito y pues quién y para quién será la tierra y su plenitud. ¿Quiénes son los que realmente van a heredar? Los que van cumpliendo estas cuatro bienaventuranzas que ya estamos viendo, ¿sí? ¿Qué dice? Que sea primero humilde, después tiene que tener un corazón quebrantado, que acepte que no es nada, que acepte que es pobre espiritualmente, que llora, que va y reciba su consuelo, ¿sí? Y ahí va a venir la parte de la mansedumbre para poder recibir la heredad, ¿sí? Entonces sigue esa progresión, o sea, tenemos que cumplir cada uno de estos pasos anteriores. Eso no nos podemos saltar, ¿sí? No es como cuando los niños dicen, ay, es que yo ya quiero aprender a leer, pero no se sabe ni la A. O mami, yo ya quiero ser grande y me quiero ir a trabajar y ya no quiero ir a estudiar. ¿Qué pasa? Pues no te puedes saltar porque si no, no vas a cumplir. Y después, cuando seas grande, vas a lamentar el no haber cumplido ciertos pasos, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con las cosas de Dios. Si no vamos progresando poquito a poquito, tarde o temprano nos va a tocar regresar y hacer el recorrido total, ¿sí? ¿Y qué es los mansos? La palabra mansos implica el control de la fuerza, o sea, que es como nosotros de grandes ya tenemos mucha fuerza, ¿cierto? Pero la sabemos controlar, sabemos cuándo coger las cosas duro, con fuerza y cuándo no es necesario.
Tú a un bebé de 2 años no lo andas cogiendo y lo andas cogiendo duro, ¿cierto que no? Tú lo coges duro hasta cierto límite, cosa que no le hagas daño, pero que él te sienta la firmeza de tu autoridad, ¿cierto? Y no es lo mismo cuando tú coges a uno de 10 años, 11 años que no te quiere hacer caso y lo jalas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitas mucha más fuerza. Tú vas controlando tu fuerza a medida de las circunstancias o de lo que te toca hacer, ¿cierto? Eso en cuanto a fuerza física. Lo podemos mirar con otro ejemplo, cuando cargamos las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes tienen un balde bien grande, ¿sí? Lleno de agua, ustedes tienen que hacer mucha fuerza, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ese balde está desocupado y ustedes no se dan cuenta y ustedes hacen mucha fuerza hasta de pronto se van para atrás, ¿cierto? Por el hacer tanta fuerza que no era necesaria. Por eso es que dice los mansos, aquellos que controlen su fuerza, no solo física, sino también temperamental, también la capacidad de controlar nuestras emociones, que no seamos de aquellos fluctuantes. Un ejemplo muy claro de esto es Moisés. Moisés fue el hombre más manso o ha sido el hombre más manso que ha habido sobre la tierra. ¿Por qué lo podemos decir? Imagínense un solo hombre liderando a más de 3 millones de personas a 6 millones de personas. Toda una nación, solo un hombre. ¿Qué pasa hoy en día con nuestros presidentes, con nuestros alcaldes que suben a liderar cierta parte o tener el control de algo? Ustedes no lo ven que suben jovencitos, pelo negrito, todos rejuvenecidos, todos simpáticos, y después llega al final de su mandato y ¿cómo están? Canosos, acabados, eso mejor dicho, ese peso no les hizo bien, ¿sí? Por lo mismo, porque es que el guiar a un poconón de gente que no está siempre de acuerdo, que está siempre voluble y más, imagínense esa época de los números, como esta gente decía, no, pero es que nos trajeron para morir. ¿Y quién era el que recibía todo? ¿Mm? ¿Quién era el que estaba ahí escuchándolos y diciéndoles, venga, veas que no sé qué es? Que yo digo, antes Moisés aguantó harto, ¿sí? Antes de verdad él no sacó antes y les dio vara a todos porque ya, uff, imagínense. Yo dije, antes aguantó casi ya cuando iban a entrar a la tierra prometida. Aguantó 40 años, tuvo control y solo por un día que falló, que no le vino consecuencia, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos fallado en controlar nuestras emociones? ¿Cuántas veces nosotros no hemos fallado en realmente en aplacar nuestra ira cuando sea necesaria y manejarla, controlarla para que no lastime a los demás? ¿Cuántas veces no hemos controlado nuestra alegría y tomamos decisiones inacertadas o por estar alegres todo el tiempo, pues preciso cometemos ciertos errores, ¿sí? Entonces tenemos que controlar nuestras emociones, tener todo bajo control, que nosotros podamos ser de aquellos que andan en serenidad sin importar las circunstancias, ¿sí? Imagínense a Moisés todo ese tiempo que estuvieron allí diciéndole y deshiciéndole, hablando mal, tratando de armar planes para tumbarlo, para decir, no, es que este no es su lugar, yo me lo merezco más, como en el tiempo de Coré. Sí, todo esto, todo, y no se puso bravo, no vemos que tomó elecciones, hijo, es que los voy a juzgar y es que acá no, se tiene que hacer lo que yo diga, ¿cierto? Pues imagínense, ¿cierto? Entonces acá es donde vemos que realmente el controlar nuestras emociones a veces es difícil y estas son las batallas que a veces nos toca hacer. Y es lo mismo con un caballo. Un caballo que no controla su fuerza, pues puede derribar a cualquier hombre, ¿cierto? Pero cuando ya un caballo se deja subyugar por una persona, ¿qué pasa? Que a pesar del que el caballo tiene la fuerza para derribarlo, para tumbarlo a uno, mandarlo a X o Y país, ¿cierto? Pero ¿qué pasa?
El caballo controla su fuerza y a pesar de que no quiere y no quiere andar, él anda porque tú le estás diciendo, ¿sí? Asimismo debemos de ser nosotros con Dios, aunque bueno, lo contrario, Dios es mucho más poderoso que nosotros, pero Él controla su fuerza, Él controla su justicia, Él no nos da a cada uno conforme lo que nosotros merecemos, ¿cierto? Y por eso es que nos queremos subyugar a Él, por eso es que queremos andar con Él, ¿sí? Por eso cuando Jesucristo expresó esto de la mansedumbre, cuando expresó todo esto, pues lo vemos cuando fue arrestado, ¿sí? Cuando él fue arrestado allí en el Getsemaní, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro después de que le cortara la oreja a aquel que estaba allí? Creo que era un sacerdote que le cortó la oreja. O un soldado. Bueno, no sé. ¿Quién se acuerda qué fue lo que le dijo Yeshua en ese momento? A Pedro. El señor era Malcolm, el guardia de los sacerdotes, el guardia del templo. Ujú. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo que preguntas es qué fue lo que le dijo Yeshua. Sí, ¿qué le dijo Yeshua a Pedro por haber hecho eso? Que el que a hierro mata, hierro muere, y que no era o sea, que si no fuera, que si no creía que Dios podía mandarle ángeles, hasta no sé cuántas miriadas de ángeles, y Dios le libraría de eso, pero que es lo que Dios le había dado, si no lo iba a aceptar, si no iba a obedecer lo que Dios le había mandado a hacer, porque si él quisiera, pues le hubiese enviado legiones, pues, de ángeles para liberarlo de eso, pero Mm, que si la copa que Dios le había puesto no la iba a beber, algo así es. exactamente, ¿sí? Algo que ahí es de captar y es que Yeshua le dijo, yo soy capaz, si yo orara a mi padre y le pidiera que me mandara 12 legiones de ángeles, él me las mandaría, él lo haría, pero ¿qué dice? Yo no lo hice, no lo voy a hacer porque entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? ¿Cómo voy a hacer para que se cumpla lo que realmente está destinado para el plan de la salvación de todo el mundo? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? No lo voy a hacer. Entonces, es necesario pasar por esto para que se cumplan las escrituras, ¿sí? Y esto es algo que vemos y si Yeshua fue tu mansedumbre, porque él acá que controló su fuerza, su poder, él se podía quitar, él se podía mostrarle ante los sacerdotes, él no se hubiera dejado dar una cachetada, no se hubiera dejado insultar, no se hubiera dejado dar latigazos. ¿Por qué? Porque Él es mucho más poderoso que todos nosotros, porque realmente Él tenía el poder de atar y de desatar más que incluso que el de nosotros. Él fue el que nos otorgó ese poder, pero incluso hoy en día, ¿dónde lo podemos ver ejercido? No lo ejercemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese autocontrol y no hemos cumplido cada uno de estos pasos. Por más que digamos, uy, sí, yo me quebranté, pero ¿qué pasa? Controlas tus emociones, eres capaz de controlar tu fuerza sin importar las circunstancias, eres capaz de controlar tu boca sin importar lo que te estén diciendo, eres capaz de controlar tu mal genio sin importar las circunstancias, es difícil, son cosas que van incluso en contra de nosotros, ¿cierto? Porque a veces nos puede más la lengua, a veces nos puede más el mal genio, a veces nos puede ganar más las situaciones, ¿cierto? Que realmente estar cumpliendo lo que Dios nos está diciendo. Por eso es que Yeshua dice, ¿acaso es que yo no puedo llamar y decirle a mi padre que me mande 12 legiones de ángeles? Y acá nosotros podemos tomar una perspectiva. Imagínense, si un ángel nomás para el tiempo de sequías, ¿sí? Para el tiempo de sequías, un ángel solito acabó con 185.000 soldados de los asirios. ¿Cuánto no acabará 12 legiones de ángeles? Se acabarían con todo el mundo,
¿sí? No necesitaríamos, o sea, Yeshua ya tomaría el control de todo y lo haría por la fuerza. Pero el que está diciendo acá, yo no voy a hacer todo por la fuerza, yo no lo voy a hacer como los hombres lo hacen, imponiendo miedo, imponiendo temor, porque eso no sería un reino de paz, eso no sería un reino de realmente el que nos habla las escrituras, ¿sí? Por eso es que dice, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras Perdón, de que es necesario que así se haga? Dime. una pregunta. Ujú. ¿Sabemos cuántos ángeles conforman una legión? Sí, va muy bien. Listo. Entonces, imagínense, y si lo ponemos y si lo pasamos a la legión romana, una legión constaba de 6.000 soldados, 5.000 a 6.000 soldados. Entonces, lo mismo, si Yeshua estaba hablando en palabras que Pedro entendiera, o sea, le estaba catalogando, yo puedo llamar a 6 millones, o sea, multiplíquenlo por 12, ¿cuánto les van a dar? Imagínate. ¿6 millones? Sí. No, 6.000. seis Seis mil, mil. 6.000 o 5.000. En promedio dicen que eran más o menos aproximadamente 5.000. Entonces imagínense que eran Gracias. hartos. Dime. Sí, gracias. Ujú. Entonces imagínate, si nomás los multiplicamos por 10 legiones, ¿cuántos nos da? Si son 5.000, serían 50.000, ¿cierto? Imagínense, 50.000 ángeles, pues no, ya acabarían y arrasarían con todo, porque pues tampoco es que hubiéramos tanta gente, ¿no? Como para decirle, vamos a hacer que no todos los ángeles acaben con todo el mundo. Pero vemos que la fuerza que estaba mostrando acá Yeshua estaba diciendo, yo me controlo, yo soy capaz de decir y ordenar a todo esto y acabar con todo esto y arrasar con todo y poner todo de una vez en control. Pero ¿qué dice? No lo voy a hacer con el fin de que mostrar que la misericordia que quiere mostrar mi Padre, aquella razón por la que mi Padre quiere salvarlos a ustedes y mostrar misericordia, por eso no voy a hacer esto para que se cumplan las escrituras. Este es el mayor ejemplo y es el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar de macedumbre, incluyendo con el de Moisés, ¿no? Porque aguantar todo eso, pues imagínense todos los días Yeshua o Dios allá escuchando las oraciones de cada uno del mundo, de las personas del mundo, unos quejándose, uno echándole la culpa, uno haciéndole y diciéndole lo otro, cuánta realmente Dios no controla su fuerza por nosotros, ¿no? Por su misericordia, ¿sí? Entonces, él teniendo esta oportunidad de acabar a todos y de deshacer con todos, pues, ¿qué prefiere? Prefiere sostenerse, prefiere mantener la mansedumbre, controlar su fuerza, ¿sí? Y en Salmos 8:3, ¿qué nos dice? Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, por eso es que él no denota su fuerza, por eso es que él, si él hubiera querido, esto lo hemos dicho varias veces, incluso Pablo en sus cartas, dice, si no es por su misericordia hubiésemos sido que como Sodoma y Gomorra hubiéramos acabado, ¿sí? Hoy en día, ¿qué hay en esa parte? Ni siquiera pueden vivir debido al azufre tan puro que hay en ese lugar, ¿sí? Imagínense nosotros terminando así. Pues realmente es que es gracias a la misericordia de Dios, gracias a lo que Él ha hecho, gracias a que Él escogió al hombre y lo ama, es por eso es que, ¿qué? Que no nos ha acabado y no nos ha cortado del todo. Entonces, al Padre le agradó enseñar al ser humano, le agradó mostrarle su camino, le agradó mostrarle su grandeza, le agradó darle todo lo que necesitamos,
¿sí? Él nos está dando todo, Él nos está enseñando el camino, Él nos enseña todo a través de todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, ¿sí? Y por eso, después de que nosotros entendemos que dejemos de perderlo todo, de despojarnos de todo, de renunciar a nuestros derechos de pelear por X o Y cosas, ¿sí? De renunciar a la capacidad de vengarnos, de renunciar a pagar mal por mal, ¿sí? De renunciar a la posibilidad de decir, le voy a poner el ojo morado porque es que él me lo puso primero a mí, o de hacer muchas cosas que porque a ti te injuriaron, que porque a ti hablaron incluso mal de ti, que porque dijeron cosas malas y tú quieres ir y pelear por eso, ¿sí? Pues, ¿qué te dice él? Renuncia a eso. Mía es la venganza, yo doy todo, ¿sí? Y a ese punto debemos de llegar. Muchos podrán decir, uy, no, ¿cómo así? Entonces yo ya no me puedo defender, ya no puedo dejar de hacer nada, ya, mejor dicho, o sea, pueden faltar sobre mis derechos, va a haber un momento en que va a pasar eso, cuando nos persigan. Se van a pasar sobre todos los derechos humanos sin importarles qué, porque no quiere que vayamos en contra de lo que el mundo está diciendo hoy en día. ¿Sí? Hoy en día hablar de alguien que le gusta el mismo sexo, ¿sí? Hablar de estas personas, pues, ¿qué es? Uno ya no le pueden incluso ni negar un negocio porque es que ya lo pueden hasta demandar a uno y lo pueden echar a la cárcel. Casos se han visto, ¿sí? Y ya uno, mejor dicho, y si no más así, y ahorita que no está la ley tan tajante en cuanto a eso, imagínense años siguientes que realmente se empiece a dar eso y empiece el auge de que si no siguen lo que dicen los mayoristas, pues definitivamente es un acabose. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso va a llegar un momento en que nosotros solo nos va a tocar depender del Eterno para que Él nos defienda, para que Él le dé salida a nosotros, ¿sí? Y eso lo vemos varias veces en las escrituras. Yeshua vivió y le tocó vivir eso, ¿sí? A pesar de que él era el rey de los judíos, él no se mostró como tal, como gobernante, como nosotros lo podemos ver o pensamos que podría venir ya con su fuerza, con su poder a gobernar a todo el mundo, ¿cierto? Sino que prefirió aguantar humillaciones, aguantar de todo, de seres tan insignificantes como somos nosotros, ¿no? Y por eso es que acá tenemos que decir, y Yeshua incluso nos dice que Dios va a callar por nuestros pecados. O sea, va a llegar un momento en el que vamos a estar en la presencia de Él y Él va a callar, ¿sí? Y eso donde nos lo dice en Sofonías 3:17, dice, el Eterno está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Acá cuando dices que callará de amor es igual que un padre con un hijo. El hijo puede hacer mil cosas, pero calla por amor. ¿M? El hijo puede cometer mil errores, pero el papá calla por amor, perdón, ¿sí? Imagínense, ¿cuántas personas no aman y dicen, no, es que mi hijo es un tesorito, es que no sé qué, y la gente sabe que es mejor dicho un de todo, ¿sí? Menos lo que la madre está diciendo, ¿sí? Pero eso mismo hace el Eterno. Sí, Él se va a alegrar de nosotros a pesar de que no tenga de qué alegrarse de nosotros, porque pues no somos monedita de oro, por decirlo así, no somos realmente buenos, no somos realmente aquellos que les estemos dando la satisfacción porque nosotros no obedecemos a cabalidad lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Por eso aceptamos nuestra bancarrota espiritual, por eso sabemos que no somos nada, por eso sabemos que somos defectuosos, por eso sabemos que somos más una vasija de deshonra que una de honra, que si Él nos quiere coger y si Él nos toca y si Él nos utiliza, sabemos que fuimos de honra porque Él nos está utilizando. Pero si Él nos deja allí, seguimos siendo una vasija
de deshonra, ¿sí? Entonces, todo esto de tener esta actitud de mansedumbre no solo es de controlar nuestra fuerza, no solo es de controlar mis emociones, sino también de tener una actitud enseñable, una actitud de que me digan, mira, estás haciendo esto mal, una actitud de que puedas escuchar a otros y aprender de otros, que seas capaz de que te digan y te digan, mira, estás fallando en esto y tú puedas corregirlo. Eso es una actitud enseñable, esa es una actitud de mansedumbre también. Y esto lo podemos ver otra vez identificado con Moisés, ¿sí? Porque él, a pesar de que estaba enfrentándose con todos, afrontó a Faraón, hizo todo esto, ¿cierto? Él manifestaba esto de que era ser manso. Y él llegó a tener también una actitud enseñable. Cuando llegó Jetro, su suegro, y un consejo mínimo, porque no le delegas funciones, porque no haces que otros también te ayuden y tú no cargues con todo, ¿sí? Eso también es ser enseñable, ¿sí? No solo se dejaba enseñar por Dios, sino también escuchaba los consejos de otros y aplicaba aquellos a los que él sabía que eran buenos, ¿sí? Que Dios dirigía y sabía que eran buenos. Entonces a eso es a lo que nosotros debemos de llegar, que cuando nos digan, mira, es que esto no está bien, esto estás fallando, pues tener el carácter de decir, sí, definitivamente ahí fallé, a pesar de que nos dé de pronto mal genio al principio, a pesar de que no nos guste muy bien, pero tenemos que pensarlo y tenemos que detallar si realmente estamos haciendo las cosas mal. Por eso la actitud de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo es la mejor actitud que podemos tener, ¿sí? Porque actualmente los que gobiernan la tierra, los que gobiernan la economía del mundo, ¿sí? Ellos se enseñorean, ellos quieren hacerse reyes del pueblo, pero no quieren que les digan nada. O ustedes cuando ven que un rico quiere que ustedes le enseñen o que les muestre ciertas cosas. No, ¿cierto? Muy poco. Muchos son muy autoritarios y es hacer su voluntad, hacer lo que ellos eligen que hagas, ¿sí? Y por eso pues va a llegar un momento en que ellos van a tener todo el reino de este mundo, ¿sí? Y van a hacer y deshacer, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Pero eso también va a llegar a haber un momento en que se va a invertir, un momento en que ya ellos ya no van a poder hacer la voluntad de ellos, sino que van a tener que hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces, así que nosotros somos los que elegimos. Si queremos estar en este reino temporal, perecedero, o si queremos ir realmente al lugar donde el Señor nos está llamando, ¿sí? Y pues, ¿qué debemos de hacer para ir al lugar donde el Señor nos está amando y llamando y no estar en medio de este mundo perecedero, en este mundo temporal, en este mundo que se esfuma como el humo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir estos pasos, reconocer que Él es nuestro Dios, reconocer nuestra bancarrota espiritual, reconocer que debo quebrantarme, de saber que no soy nada, ¿sí? Llegar al punto de romper mi propio ego para poder ser consolada, para poder empezar a tener macedumbre. Porque ¿quién es el que me va a dar todo esto? ¿Yo lo tengo por mí mismo? ¿O ustedes lo tienen por ustedes mismos? ¿Sí o no? ¿Lo obtienen por ustedes mismos todas estas cualidades? No las tenemos por el Eterno. Ujú. Exactamente. El Eterno es el que nos ayuda a cumplir todo eso. Nosotros no podemos hacer nada. Por más que quisiéramos vencer nuestro ego, no lo podemos hacer porque nos gusta a veces tener ese ego, ¿cierto?
Por más que quisiéramos llorar y decir o aceptar que somos pobres, que somos miserables, que no somos capaces de nada sin Él, ¿realmente lo quisiéramos aceptar fácilmente? No. A veces tienen que pasar ciertas cosas para aceptar realmente que no somos capaces de eso. Después de que empezamos a controlar nuestra fuerza, nuestras emociones y saber que todo es de Él, ¿cierto? Y tener esta actitud enseñable, pues viene la siguiente bienaventuranza. Recordemos que todo es progresivo, ¿sí? ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después de esto, de tener mansedumbre, de empezarme a controlar, de empezarme a hacer todo esto, vamos a tener hambre y sed de justicia. Les pregunto, ¿qué es justicia? Es el deseo de cumplir de obedecer los mandamientos del Señor. Ujú, por ahí va, sí. ¿Quién otro? Roxana, ¿para ti qué es justicia? Justicia es como eh, hacer, si algo está mal, corregirlo, pues. Hacerlo como debe ser, pues. Ujú, bueno, Bueno. también. También podremos hablar así, y sí, realmente el tener hambre y sed de justicia nos va a llegar a hacer lo que tú dices, a arreglar el error que cometimos, ¿sí? Pero es lo que nos lleva, ¿sí? Ese es como el fin de lo que tenemos que hacer. Pero la justicia, recordemos que en el Salmo 119 nos dice que tus caminos son justos, ¿sí? La justicia, cuando hablamos de justicia, que también es la palabra sedaká en hebreo, si no estoy mal, sedaká, que tiene que ver también con limosna, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros tengamos sed y hambre de las escrituras, que querramos conocer aquello que realmente es justo y donde lo encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Porque ¿quién es el único justo? ¿Quién es el único verdadero? ¿Quién realmente si muestra justicia en todos los aspectos de la vida? Pues es el eterno. ¿Y dónde encontramos esa justicia? Pues en su palabra, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar? Y antes de entrar un poquito más de lleno a este verso, vamos a ver las fuentes de las que nos habla o de las que nos dicen esto, ¿sí? Nos dice el Salmo 42:2. Estas son las referencias bíblicas acerca de este verso 6 de Mateo 5, ¿sí? En el Salmo 42:2 nos dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, ¿sí? ¿Cuándo voy a cumplir realmente lo que Dios? Pues cuando me sacie de esta sed que tengo de Dios, ¿no? En Isaías 32:17 y nos dice, y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿eso qué es lo que nos lleva? ¿Qué nos lleva realmente a que nosotros lleguemos a un reposo y a una seguridad siempre? Pues las escrituras, que se cumplan realmente los mandamientos a cabalidad, así como lo está diciendo María Elizabeth, ¿sí? Entonces, Deuteronomio 16:20, que nos dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. La justicia seguirás. ¿Cómo vas a seguir algo si no lo conoces? ¿Qué es lo único que podemos seguir? Las escrituras, ¿sí? Porque ¿qué es? Es la Torá. ¿La Torá qué es? Es mi camino, mi dirección a algo donde yo tengo
que seguir. ¿Para llegar a quién? Para llegar a Yeshua, para llegar al Eterno, para poder conocer nuestra identidad. Si nosotros no andamos en las Escrituras, ¿cómo vamos a conocer a Yeshua? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Él nos enseña y qué es lo que Él nos pide? Pues muy difícil, ¿cierto? En Proverbios 21:21 nos dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Otra vez, el que sigue la justicia, el que camina por la Torá, el que sigue las instrucciones, los mandamientos. Y Proverbios 15:9 nos sigue diciendo, abominación es al Eterno el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia, ¿sí? Más el alma al que sigue justicia. Entonces, esta palabra justicia, recordemos que tiene que ver con la palabra sedaká, que es la persona que implica que hacer lo que realmente tiene que ser justo, ¿sí? Y eso en hebreo, el justo se le dice sadik, ¿sí? Por eso es que a Esdras, cuando estudiamos el libro de Esdras, vamos a ver que a él se le dice sadik, el justo, ¿sí? Debido a que él no se le encontró nada. Si tú lees todo el libro de Esdras, a Esdras no se le encuentra o no hablan acerca de un pecado, lo mismo de José el soñador, ¿sí? Se dice que ellos fueron hombres justos, irreprensibles, debido a que no habla las escrituras de algún pecado como tal. Muy posiblemente sí tuvieron pecados, pero Dios no los quiso enmarcar, ¿sí? Fueron hombres, son hombres, entonces muy posiblemente sí fallaron, ¿sí? Pero se arrepintieron y hicieron realmente lo que les correspondía. Entonces, en el pensamiento hebreo, esta palabra sadik es aquella que está guardando, ¿qué? Las escrituras. Por eso es que a Santiago, también recordemos al de la carta la carta de Santiago, ¿sí? O de Jacobo, o de Jacob, ¿sí? Como ustedes lo recuerden, recordemos que en hebreo se dice Jacob o Jacob, y también se le conocen algunos textos como Jacobo, ¿sí? A veces lo traducen también como Jacobo a Santiago, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? El que realmente guarda y está liderando y está haciendo de acuerdo a las escrituras, pues se le llama Sadik. Por eso a Santiago, a Jacob, se le llamó el justo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eran irreprensibles, porque estaban guardando todo conforme a lo que estaba escrito, y no solo eso, sino llegaron incluso a cumplir lo que dice la tradición judía, ¿sí? O lo que en ese momento estaba como tradición. Entonces, todo esto podemos decir, por eso dice, dichosos los que tienen hambre de ser sedaquín, o sea, el sello de la justicia, que tiene impregnada, que tiene en su corazón, que quiere guardar las leyes de Dios, ¿sí? Que las pone por obra, que las memoriza, que no se quedan solo allí, sino que también las va enseñando. ¿Mm? Y una prueba muy sencilla para indicar o para saber si realmente cada uno de los que estamos acá somos justos, pues ¿qué nos lo va a indicar? ¿Qué haces en el tiempo libre? ¿O qué buscas en un tiempo para ocuparlo? ¿Qué haces mientras que ya estás desocupado y ya sabes que nada tienes que hacer? ¿Qué haces en medio de la noche cuando te despiertas y no tienes sueño y no tienes apetito y no tienes nada? Pues, ¿qué te pones a hacer para saciar esa hambre o esa ansiedad o empezarte para que te dé sueño? ¿Sí? Pues el hacer eso y que pases en tu tiempo libre, pues eso muestra de que tienes apetito. Si te la pasas viendo series, si te las pasas viendo películas, escuchando música, o prefieres ir a donde tus amigos y todo eso, pues tienes apetito o tienes hambre de eso, pero no escuchar las escrituras. Pero cuando tú estás en tu tiempo libre y le dedicas casi todo tu tiempo libre al Eterno, empiezas a buscar de Él, pues ¿qué va a pasar? Vas a saciar tu hambre, ¿sí? Entonces, cuando estás trabajando y tienes tiempo libre, ¿a dónde corres? ¿Vas al cine? ¿Vas a donde tus amigos?
se te antoja un café al restaurante y te vas para allá, o revisas el Facebook, o corres a las escrituras, o buscas a tener comunión con Dios, o corres a tener comunión con la gente y a querer compartirles de la fe. ¿Cuál es el apetito que realmente nosotros tenemos? Eso ya es de meditarlo cada uno en nuestro corazón y saber que pues esto no solo es de ahorita meditarlo, sino yo creo que eso es una introspección relativamente de todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos luchando con el apetito de la carne. A veces la carne gana más, mucho más de lo que nosotros o de lo que en la mente nos está diciendo, ¿sí? Entonces, por eso aquellos dichosos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichoso aquel que realmente sabe que el único que lo puede saciar es el Eterno, que sabe que lo único que puede acabar con su hambre, con su soledad, con su tristeza es ¿quién? El Eterno, ¿sí? A eso es a lo que tenemos que llegar. Y esto es lo que significa, o sea, esto es lo que significa tener hambre de justicia. Eso es lo que significa el estar saciados, porque de otra manera, si nosotros buscamos las películas, los amigos, la música, X o Y cosa, o nos embarcamos solo en el trabajo, pues realmente no vamos a ser saciados. Siempre vamos a tener esa falta de algo. Esa falta de que no, me siento que me hace falta algo o me siento muy seca por dentro a pesar de que hago todo lo que quiera y aún así no lo tengo, ¿sí? Entonces, una vez que ya se vaciaron, ya nos empezamos a vaciar, nos renunciamos de toda cosa que ya no es, empezamos a vaciarnos de todo lo que no debíamos de tener, de nuestro ego, de nuestra exaltación, de nuestro orgullo, de nuestra pleitesía, de querer hacer conforme a mi voluntad, en vez de andar en mansedumbre, dejar que mis emociones salieran, hicieran a flote, hicieran lo que quisieran, en vez de controlarlas y de una vez de sacarlas y decir, no, ahora te voy a controlar, ahora voy a hacer las cosas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Después de todo eso, ahora sí vamos a poder ser llenados. ¿Llenados de qué? De la justicia, de las escrituras. Ahora sí podemos empezar a entender y a comprender la palabra. Ahora sí vamos a poder ser saciados. Ahora sí vamos a poder ser nutridos, ¿sí? Eso y un ejemplo que da Joseph, muy bueno, y es que por lo menos hagan de cuenta que ustedes lo invitan a un buffet, ¿sí? Un buffet con una mesa bien grande, con toda la comida que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Pero en el trayecto ustedes se antojaron de hamburguesa, perro caliente, bueno, de una comida de esas, ¿sí? O de panes o de tortillas o bueno, dependiendo de lo que a ustedes les guste, ¿sí? En el camino se comieron eso, quedaron llenos, saciados. ¿Qué pasa cuando llegan al buffet? ¿Van a querer seguir comiendo? ¿Ustedes qué harían? ¿Seguirían comiendo a pesar de que ya están saciados? ¿Su cuerpo lo resistiría? ¿Sí, no? No, no. Exactamente, no podríamos. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos, ya estamos saciados. Y si comemos algo más, pues definitivamente el cuerpo ¿qué hace? No lo devuelve, ¿cierto? Entonces, imagínate, es lo mismo que nosotros llegar a tratar de entender las escrituras, de conocer las escrituras, de conocer a Dios, pero si nuestro vaso está lleno, pues no vamos a recibir mucho. Primero tenemos que desocuparnos, primero tenemos que deshacernos de todo eso, de toda esa chatarra que tenemos en nuestro corazón, de todo aquello que nos beneficia para ahí sí poder ser saciados, ¿sí? Y a veces lo que más ocupa espacio es nuestro orgullo, nuestra autoestima elevada, nuestra creer que por nosotros podemos hacer todo, el creer que el que yo y yo, ¿sí? El yo puede hacer más, pues eso es lo que tenemos que sacar, ¿sí? Porque siempre va a saltar algo y el único que lo puede llenar es el Eterno, ¿cierto?
Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que a veces podemos decir, ¿por qué no puedo encontrar satisfacción si estoy bien de salud, si tengo toda la riqueza, tengo familia, he logrado todo, sí, pero aún así me siento saciada, aún así me siento con hambre, aún así no me siento feliz, aún así no encuentro razones para vivir? Y eso lo podemos ver con los famosos. Pónganse a escuchar eh, entrevistas de ellos tienen y hay veces que uno los ve como que hablan de eso, como que ya no los llena, ya qué fascinante es tener un carro cuando ya los conseguí todos los que quería, pero aún así me siento vacío. Eso va a ser una alegría momentánea, pero después ¿qué? Van a sentir otra vez ese vacío y van a querer llenarlo con otro. Llega y otra vez hacían eso que pensaron que los iba a hacer felices y ¿qué pasa? No pueden ser felices. Lo mismo que estábamos viendo al principio, la clase pasada, ¿sí? El único que puede llenar y el único que nos puede dar una felicidad duradera, ¿quién es? El Eterno. Muchos luchamos y muchos corremos por estar felices, por mejor dicho, que estemos todo el día alegres, contentos, ¿cierto? Pero vamos a ver que no es así. La única dicha, la única contentamiento realmente real, pues ¿con quién es? Con el Eterno. No hay con nadie más, ¿cierto? Entonces, por eso, aunque pasemos a comer antes y saciarnos antes, pues no vamos a poder disfrutar del banquete que se nos va a mostrar allí en esa mesa. Es lo mismo si nosotros nos saciamos de toda la filosofía de este mundo, si nosotros nos saciamos de todo lo que nos dice este mundo y escuchamos más lo que dice este mundo, pues ¿dónde vamos a dejar que haya espacio para escuchar las escrituras y realmente saciarnos? Por eso es que cada vez, y eso lo vimos mucho en el curso básico, que nos decía, bueno, a mí me tocó con Erika, y ella casi siempre decía que es, si tú quieres aprender todo esto, empieza a deshacerte de todo eso que tú aprendiste. Haz de cuenta que tú estás de cero y vas a empezar de cero a aprender, ¿sí? ¿Y qué era lo mejor? Pues haber hecho eso, porque si no lo hicimos, muy posiblemente tuvimos muchas peleas, muchas dificultades para realmente entender las escrituras, ¿sí? Y por eso es que va a ser dichoso aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que coge y expulsa todo lo que tenía, coge y saca todo aquello que no le sirve, que vimos a lo largo de los pasos anteriores, porque esos pasos, el aceptar que somos pobres espiritualmente, pues, ¿qué es decir? Desechar nuestro ego, desechar mi yo, desechar que yo todo lo puedo y aceptar que no puedo hacer nada sin él. Estoy desocupando mi vaso. ¿Sí? Al llorar, al quebrantarme, al encontrar solución en él, pues ya no voy a tener que recorrer a donde nadie más. Ya voy a reconocer que él es mi único Dios, ya voy a reconocer que a él es el único que puedo ir, entonces estoy vaciando mi vaso, porque estoy yendo solamente a donde él, no estoy buscando otros diositos, no estoy buscando a Perencejito, no estoy buscando al X o Y Dios para que me ayude, sino estoy yendo directamente al que todo lo puede y entonces estoy vaciando mi vaso. Cuando recibo consolación y cuando empiezo a recibir mansedumbre, pues ahora que estoy controlando mis emociones, ya no dejo que la rabia llene mi vaso, ya no dejo que mis emociones, que todo lo que yo exprese, que en momentos de alegría, que en momentos de tristeza, que en momentos de aflicción, que en momentos de desesperación, todos esos momentos los pueda controlar y ya no me van a llenar mi vaso. Puede estar mi vaso vacío para poder recibir todas las palabras del Eterno y voy a poder trabajar en lo que el Eterno me diga y ahora sí voy a ser saciada, ¿sí? Imagínense todos estos pasos, todo lo que nos conlleva y es importante que los vayamos teniendo en cuenta para llegar a la conclusión que nos va a llevar a hacer este estudio, ¿sí?
Entonces, cuando entendemos todo esto, que no somos dignos de ser aplaudidos, que nosotros lo único que debemos estar es que esperando y aplaudiendo al Eterno, no lo contrario, que nos esperen y nos aplaudan a nosotros, ¿sí? Sino lo que dice en Efesios 2:5, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente con Cristo. O sea, si nosotros estamos con Cristo, si nosotros estamos con Él, ahora sí vamos a ser salvos por gracia. Pero si no, estamos muertos, ¿sí? Y esto es algo que debemos de detallar siempre. En Gálatas 2:19 también Pablo nos dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Soy muerto para la ley, soy muerto para cumplir los mandamientos, soy muerto para cumplir lo que dice el Eterno, ¿sí? Que es muy diferente de decir que estoy muerto aunque esté cumpliendo las palabras de Dios, porque eso no es así, ¿listo? Entonces sigue en el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo tengo que menguar, yo tengo que ser lo menos importante y el único importante en mi vida debe ser Dios. Si tengo o no tengo es lo de menos, lo importante es tener a Dios. Si vivo o no vivo una vida feliz, eso es lo de menos, lo importante es tener a Dios, ¿sí? Que sea nuestra principal razón. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo? Si no hubiera muerto Cristo, pues definitivamente nosotros estuviéramos bajo la justicia de la ley, ¿sí? ¿Y qué nos dice a nosotros que somos pecadores? Que vamos a ser muertos, ¿sí? Si Yeshua realmente no hubiera muerto y no hubiera dado su vida y no se hubiera puesto en nuestro lugar, pues ¿qué hubiera pasado con nosotros? Nuestro fin sería la muerte, pero gracias a que Dios no desechó su gracia, no desechó ese don que quería darnos, pues realmente entregó a su Hijo y gracias a eso es que somos salvos, ¿sí? Porque si no lo hubiera hecho, pues definitivamente muy difícil hubiéramos podido entrar, ¿sí? Por eso, vuelvo y les repito, tenemos que tener las dos columnas de la fe, que son la Torá, la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Los dos no van por separado, los dos no caminan de un lado diferente, los dos caminan hacia una sola dirección que es hacia el Padre, los dos nos llevan al Padre y los dos nos hacen convivir con Él. Si nos apartamos del uno o del otro, de cualquiera de los dos aspectos, sea de Yeshua o sea de la Torá, pues definitivamente no vamos a poder llegar al Padre. Y si llegamos a Él solo es por misericordia de Dios, ¿sí? Eso ya es soberanía de Dios, ¿sí? Pero el resto nosotros que ya entendimos el mensaje, que ya estamos comprendiendo todo esto, pues mucho más se nos va a demandar, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Una vez que entiendes que estás muerto, que ya no vives tú, sino que es Jesucristo el que tiene que vivir en ti, que Él es el que hace las cosas, pues ahí sí es que vamos a ser saciados. Ahí sí vamos a tener la respuesta a esta insatisfacción que a veces tenemos. Ahí sí vamos a poder ser saciados y ahí sí vamos a encontrar ese agradecimiento que muchas veces nos falta. ¿Mm? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Y algo que vamos a ver que siempre vamos a tener es una pelea con Amalek, ¿sí? Este Amalek, ¿qué representa? Recordemos que esto fue para la época de Josué,
¿sí? Que él peleó contra Amalek y que dijo el Eterno cuando ellos estaban peleando, ¿sí? Que la pelea con Amalek iba a durar de generación en generación. Y recordamos que qué era Amalek para la época de Josué o cuando estudiamos el libro de Josué, pues recordemos que era el que eh, eh, el, el espíritu, aquello que va todo en contra del Eterno, todo aquello que no nos deja llegar realmente a lo que el Eterno nos dice. Es todo aquello que nos impide, es aquella toda cosa que vamos a tener que luchar en nuestra carne y en nuestro espíritu para confrontar y poderlo vencer y poder llegar a cumplir lo que el Eterno nos está diciendo, ¿sí? Recordemos, y esto se conecta mucho con lo de los estudios que hemos hecho con los salmos, para los que han estado, aunque bueno, acá creo que ninguno. Cuando hemos visto alguno de los salmos, nos habla mucho que tenemos que tener mucho en cuenta esto de la lucha espiritual, ¿sí? Nosotros no podemos ser de los que decimos, no, es que Satanás no existe y no, eso no creo en eso, o terminar en el otro punto, en el otro extremo, de decir, no, es que todo es satánico, es que, ay, me muevo y se movió la cortina por el viento, uy, ya es Satanás. Ay, se partió allí cierta cosa, uy, eso ya es Satanás. O sea, satanizar todo, tampoco podemos llegar a ese punto, ¿sí? Saber y reconocer que Satanás está trabajando, que tiene sus artimañas para hacernos caer, reconocerlo, pero no darle tampoco el poder de que todo lo que está pasando es por él. Hay cosas y la mayoría de cosas es por nuestras propias decisiones, ¿sí? Entonces, esto es algo que nos dice y es que estos seres espirituales que a veces olvidamos que existen, estos dioses que podríamos decir que son de estos ángeles rebeldes, estos ángeles caídos, ¿sí? Que ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos te llaman a través de la música, a través de la televisión, a través de los amigos, a través de todo lo que da el mundo a su alrededor, pues, ¿qué nos dice? No, mira, tú tienes que darte el lujito de tal cosa, tú te mereces esto, mira, si tú trabajaste todo el tiempo, ¿por qué no vas y te das un viajecito? Tú te mereces vivir todo esto, ¿sí? Ay, tú no puedes estar sola, cásate con un jovencito, ¿sí? Y el jovencito, tú no puedes estar solo, mira, que alguien te mantenga, ¿sí? Todo eso, ¿quién se lo dice al mundo? ¿Eso qué es? Estos ángeles caídos, este espíritu de Amalek que quiere que vayamos en contra del Eterno, que vayamos en contra de aquello que realmente es y quien se enfocan en el tú, en el tú y en el tú, o sea, en el yo-yo. Yo soy lo más importante, yo merezco todo, yo soy la dura, yo soy la exitosa, yo soy la que hago, yo. ¿Sí? Y eso va en cada uno de ustedes. El tú puedes, el tú crees, el tú eres la fortaleza, el tú eres no sé qué, ¿sí? Como nos lo andan vendiendo hoy en día a lo largo de toda propaganda, de todo, incluso hasta en los propios colegios ya empiezan a decir eso. Ay, no le hable palabras fuertes al niño porque es que pobrecito se traumatiza, ¿sí? Cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, imagínense, entonces estas palabras tienen que ser influencia en nuestras vidas. ¿Cuáles las que nos dicen? Las escrituras. Todos estos pasos que hemos visto, ¿sí? Del verso 4 al 6, bueno, el 3 al 6, estos pasos que hemos visto debemos de tenerlo muy importante. Y en Primera de Corintios 15:33, que nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El estar andando con aquella influencia que no debemos de tener, que no van conforme a las escrituras, sino están conforme a todo lo contrario, pues tarde o temprano nos van a corromper.
Entonces, si estás continuamente escuchando lisonjas, vanas alabanzas, escuchando cosas que no son, pues ¿a dónde te van a llevar? A creerte lo que te están diciendo y te van a corromper. Al contrario que si tú empiezas a buscar de Dios, a estar llenándote de realmente de lo que te satisface realmente de lo que te muestra que quién es lo que te va a saciar y quién es lo que te va a mostrar bien. Todo lo que tenemos que hacer, pues, las palabras de Dios. Porque si de lo contrario tú buscas en tus amigos, en exigir tus derechos, en que lo que mirar qué es lo que los demás creen de ti o lo que tú supuestamente mereces, ¿sí? Pues vas a terminar con el ejemplo que vimos. Vas a terminar lleno de cosas que no son necesarias, lleno de cosas que no son beneficiosas y cuando llegue el momento de recibir realmente lo que nos bendice, realmente lo que nos fortalece, pues ¿qué va a pasar? Estás lleno, tienes el vaso totalmente lleno y no vas a poder saciarte, ¿sí? Vas a quedar insatisfecho. Por eso es que tenemos que vaciarnos. Y después de haber hecho todo esto, después de haber ido paso por paso en cada uno de los pasos que hemos visto, pues, ¿qué va a pasar? Nos vamos a saciar y ahí sí va a llegar el momento en lo que nos dice las escrituras, ¿sí? Que esa hambre es como un sepulcro, que esa hambre ya no la vamos a tener, ya no vamos a estar buscando de lado a lado ver quién nos sacia, sino que ya encontramos el autor y el consumador de todo, ya sabemos quién es el que nos sacia, entonces cada vez que tengamos hambre, ¿a dónde vamos? A donde él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Pues cada vez que tú estudies y estudies y aprendas y adquiere más conocimiento, incluso vas a llegar a un momento en que ya no quieras dormir por estar escuchando las escrituras, de que ya, mejor dicho, digas, ay, no, y así los ojos se te cierren y no, yo quiero seguir escuchando y no, yo quiero esto, pero tu cuerpo ya no puede, ¿sí? Ese es el punto, a ese punto es al que tenemos que llegar. Esa es la dicha. Esa es la dicha, ¿por qué? Porque serás saciado, porque sabes que realmente te está beneficiando, porque sabes que realmente te está llenando y te está saciando, ¿sí? Y cuando llegamos a ese punto, pues vamos a estar, ¿qué? Satisfechos. Vamos ya, ahora sí, a cumplir lo que tenemos que cumplir. Y ahí después de eso, pues, ¿qué viene? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y este lo vamos a ver de hoy en 8. Realmente es necesario liberarnos de tantas cosas que nosotros creemos que es por nosotros. Y como dice el Mesías, que es necesario poner un remiendo nuevo en un traje, una capa nueva, o ese vino nuevo en odres nuevos, porque si nosotros permanecemos todavía en esa lucha, el Señor no va a poder usarnos. Si mantenemos con nuestras antigua manera de vivir y de ver las cosas, si queremos ser usados, tenemos que desechar todo lo que nosotros valorábamos antes, como lo dijo el mismo Pablo, ¿no? Que él estimaba un poco todo lo que había estudiado y aprendido y lo tomaba en poco por el conocimiento del Mesías, por tomar lo que el Mesías le estaba dando y esa revelación. Entonces, pues sí, verdaderamente muy hermoso ir poco a poco llevándonos a esto, ¿no? Todas esas palabras. Muchas gracias. Ujú. Vale, y no, y que lo importante es lo de la escritura, ¿no? Pues yo no he dicho nada que no, no esté escrito. Lo importante es entenderlo y saber, pues, que el Eterno es el que nos convence, el Eterno es el que nos muestra realmente si hemos hecho, no hemos hecho, qué nos falta, qué no nos falta, ¿sí?
Por eso, pues, al único que podemos ir y decir, Dios mío, mira, esto no lo puedo quitar, solo tú me puedes ayudarlo a quitar. Y eso se los digo porque yo soy de un temperamento fuerte y eso que lo he moldeado muchísimo, pero todavía me falta. Incluso que día un niño, y acá él a veces escucha las clases y me dijo, ay, es que usted no aplica lo que usted está enseñando. Y yo, "Uy", y un niño, imagínate diciéndole a uno eso. Entonces, son cosas que realmente uno nunca va a dejar de trabajar, las vamos a trabajar a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Pero son cuestiones que nosotros tenemos que ir mirando y aquellas que no podamos, y de por sí la mayoría no vamos a poder solos, las vamos a poder solo conquistar ¿con quién? Con el Eterno. Y otra vez recordando este libro de Josué, el tema central del libro de Josué, ¿cuál es? Creo que acá todos ya pasamos por el estudio de Josué, ¿sí? La conquista. Y el conquistar, ¿qué? ¿Con qué se asemejaba, con qué lo asemejamos en el panorama bíblico? Las áreas de nuestra vida que todavía tenemos que vencer. Ujú. Exactamente, con conquistar nuestra carne, con conquistar nuestros deseos, nuestras bajas pasiones, ¿sí? Cuando conquistamos todo eso y lo llevamos a los pies de Cristo y le decimos, mira, Dios mío, esto es tuyo, ya no lo quiero, esto definitivamente yo no puedo hacer nada con esto, pues definitivamente Él nos va a ayudar. Porque ¿quién fue el que le ayudó a Josué a conquistar esto? ¿Fue solo por obra de él? ¿Realmente él era tan fuerte para conquistar gigantes y acabar naciones? No, ¿cómo conquistó Jericó? ¿Quién fue el que conquistó Jericó? ¿Josué o Dios? Fue Dios el Dios, que hizo Josué. Dios, porque Exactamente. Josué le pidió mucho a Dios de que pues le va a ayudar en esa área, entonces Dios lo ayudó mucho en esa área, entonces así nosotros mismos también tenemos que hacer, entregarle todas las áreas de nuestras vidas a Dios para que Él nos ayude a ir moldeando día tras día, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Ujú. Si no es con la fuerza del Señor, con la ayuda del Señor, pues nosotros solos no podemos. Exactamente, sí, y es que es totalmente real. Nosotros, por eso Pablo llegó en un momento a decir, miserable de mí, o sea, yo estoy en lo peor, ¿quién me va a librar? ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libra de este cuerpo que me lleva solo a la maldad? Pues ¿quién es? Yeshua, es el Eterno, el único que nos puede realmente limpiar y que nos entra realmente al pacto, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto, pues vamos a orar, vamos a ponerle esto en manos de Dios. Si ustedes saben y saben que hay algo en lo que están luchando, pues de una vez entréguenselo a Dios, póngaselo a Dios en las manos de Él, porque pues Él es el único que puede forjar realmente nuestro carácter, puede forjar cada una de esas áreas que realmente pues no podemos trabajar por nosotros mismos, ¿no?